vamos a tomar en cuenta el Salmo 19. Este salmo extraordinario es un salmo muy bonito. Es posiblemente uno de los salmos favoritos de algunos de nosotros. Y este salmo es maravilloso, tiene enseñanzas muy interesantes. Y fíjense que al igual que el Salmo 1, el Salmo 119, el Salmo 19 da importancia a la Torá de Dios, es decir, a la instrucción de Dios. A pesar de que el Salmo 19 puede ser comprendido como una unidad artística, los eruditos a veces lo han dividido en dos poemas separados. Por ejemplo, algunos piensan que los versículos del 1 al 6 tratan con el tema específico de la creación, mientras que los versículos del 7 al 14 tratan con la Torá, con la instrucción de Dios a su pueblo. Otros más consideran que el Salmo bien puede dividirse en 3 secciones. Los primeros 6 versículos hablando sobre la creación, los versículos del 7 al 10 hablando sobre la Torá o la instrucción de Dios, y los versículos del 11 al 14 se enfocan en el salmista. Tu siervo es la expresión que usa en estos versículos el salmista. Así que lo dividen en tres. También es interesante que en este salmo, fíjense que el tema de la salida y la puesta del sol unifica las 3 partes. El sol se menciona en el versículo 4 y el lenguaje que describe los efectos del sol se aplican a la Torá o a la instrucción bíblica. 2 cosas fundamentalmente: dando luz e iluminando al pueblo de Dios. Dentro de algunos eruditos bíblicos, algunos estudiosos de la Biblia, como Nahum M. Sarna, indican que uno de los atributos y acciones de la Torá se aplican específicamente al Dios Sol, que en varios textos aparece, en varios textos del antiguo cercano Oriente aparece. Y él propone que el Salmo 19 fue compuesto como una polémica en el tiempo de Josías para oponerse a la adoración influenciada por Asiria de las deidades astrales, incluyendo el sol. Entonces, que el Salmo está mostrando más bien lo contrario a lo que significa la adoración al sol. En resumen, podemos decir nosotros que el Salmo 19 pretende enseñar, instruir. Su propósito es un propósito de instrucción dentro de una serie de salmos que son llamados regios, porque se refieren a los reyes, y en ese caso al rey David, que eran reyes fieles que modelaban al pueblo lo que significaba ser íntegros, ser completos, ser fieles a Dios. Vamos a los primeros 6 versículos. Como el comentario tradicional ha reconocido, se enfoca estos primeros 6 versículos a la creación.
El sol era un objeto de adoración en el antiguo cercano Oriente, pero en el caso del Salmo 19, el sol aparece no como un dios, sino más bien junto con los cielos, con el firmamento, con el día, con la noche, testificando. Fíjense, todos estos testifican en este caso en favor de la soberanía de Dios, de la soberanía del Señor, la soberanía de su Creador. Así que el testimonio se caracteriza primero porque habla de la gloria. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Las palabras día y noche son extensivas hasta los confines o hasta el confín del mundo. Y la palabra mundo aquí aparece como el reino de Dios en la tierra, y el curso del sol abarca los confines de los cielos. Es decir, dice el salmista que nada se esconde del calor del sol. Esto indica que el calor del sol es dador de vida penetrante y energizante para el ser humano. Si los primeros 6 versículos enfatizan la creación, los versículos del 7 al 10 se proclama la soberanía de Dios. Y es el privilegio y la responsabilidad de cada rey, de cada soberano, proveer guía e instrucción sustentadores de vida para los siervos. Así que aquí encontramos nosotros la instrucción que el rey da para los siervos o para sus súbditos. Vamos a leer los primeros versículos hasta el 10. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Esta parte de la palabra enfatiza la instrucción, la Torá, y habla de que la instrucción de Dios es completa y es restauradora de vida. Noten ustedes que en los versículos 4 al 6 se describe el circuito completo del sol, y de esta manera, al describir el circuito completo del sol, desde su salida hasta su entrada, también se habla de la Torá de Dios, que es completa. Nada se esconde de su calor, se dice el sol. Es decir,
constantemente da energía a la tierra y permite que la vida sea posible. De la misma manera, dice el salmista, sucede con la Torá de Dios. Hace que la vida, y en este caso la vida espiritual, sea posible. En resumen, los versículos del 7 al 10 presentan a la Torá en una escala cósmica. La instrucción de Dios es construida en la misma estructura del universo y la vida depende de la Torá de la misma manera que depende de la salida diaria del sol. Hay una similitud ahí, hay una comparación entre lo que el sol da al ser humano y lo que la instrucción de Dios le da a su vida espiritual. Hay 5 palabras, fíjense en los versículos que hemos mencionado, y particularmente en los versículos 7, 8, 9, estos versículos, hay 5 palabras que describen la revelación de Dios al ser humano. Cada una de ellas se acompaña por una frase que indica el efecto de la palabra de Dios sobre la humanidad. Y entonces encontramos, por ejemplo, en el versículo 10, hallamos la palabra sabiduría. Deuteronomio 4:6 también nos habla de la sabiduría. En el versículo 8 encontramos gozo. En el versículo 9, iluminación. En algunas versiones dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Y en la Reina Valera dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Habla en este versículo 9 de el temor de Jehová. Y enfatiza la palabra teorá en hebreo, que es puro. ¿Qué hace puro al ser humano? A la luz del Salmo 19, vivir siguiendo las instrucciones de la Torá, siguiendo las instrucciones de Dios, constituyen una pureza que perdura. Una pureza que va a perdurar en la vida del ser humano. La palabra Yahvé, que es el nombre personal de Dios, o en castellano sería Jehová, ¿verdad? Yahvé aparece 6 veces en los versículos 7 al 9. En los primeros 6 versículos no aparece esta palabra, pero en los versículos del 7 al 9 aparece 6 veces. Y entonces hace que la instrucción, la Torá, esté relacionada con Dios, de tal forma que la relación del ser humano, por medio de la instrucción, es una relación con Dios, un acercamiento con Dios. Los versículos 11 al 14, aquí encontramos nosotros que el salmista dice que la Torá es algo diferente a un sistema estático de recompensa. Es un sistema estático de recompensa o castigo. Más bien va a asegurar que la conducta humana estará en armonía con Dios y con el orden de Dios en el mundo. Es algo dinámico, más que algo estático. Hay algunas cosas que son muy esenciales. Ya mencionamos de la palabra puro, pero también habla de íntegro. Y aquí naqué, con H al final, naqué, como perdonar es resultado de la gracia de Dios. Pero luego, resultado de la gracia de Dios y del perdón, viene la palabra
íntegro, que no significa vivir sin pecado, pero significa vivir en una constante y continua dependencia de Dios. El pecado siempre será una posibilidad, aunque no tiene que actualizarse en la vida del creyente. Pero siempre habrá tentaciones sin que tengamos que acceder a esas tentaciones. Luego habla de un sacrificio digno, un sacrificio aceptable. Y la conclusión a la que el salmista llega es que las vidas humanas, que son una expresión de una dependencia total en Dios, son el mejor sacrificio que se le puede dar al Señor. Leamos en la Reina Valera 60, los versículos del 11 al 14, y noten ustedes cómo dice la palabra. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y concluye, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vean cómo el salmista se dirige a Dios para decirle que es mi roca, él dice mi roca y mi redentor. Esto indica que la relación es una relación muy personal entre el ser humano, fiel, íntegro, honesto, puro, con su Creador. Y de ahí la palabra redentor, que indica esa fuerza experimentada muy personalmente. Déjenme concluir. C.S. Lewis considera que el Salmo 19 es el más grande poema en el Salterio y una de las líricas más grandes en el mundo. Tan importante como la calidad lírica del Salmo 19 es su extraordinaria afirmación doctrinal, su afirmación teológica. Es decir, el Salmo 19 afirma que el amor es la realidad básica. De acuerdo al salmista, el Dios cuya soberanía es proclamada por las voces cósmicas es el Dios que ha dirigido una palabra personal a la humanidad a través de la Torá de Dios, a través de la instrucción de Dios. El versículo 14 nos lleva a la consideración de que, al igual que los humanos que tienen un pariente próximo, un pariente cercano que puede ayudarlos en el momento cuando más lo necesitan, la creación está relacionada con Dios y el ser humano, la humanidad, tiene una relación cercana también con la creación y con su creador. Dice el salmista en este capítulo 19, la creación realmente aporta conocimiento, pero Dios ha utilizado una palabra personal a la humanidad. Es decir, aparte que la creación instruye, también encontramos nosotros que la Torá de Dios hace que la vida humana sea posible
y la ordena correctamente. Así que la instrucción de Dios, a través de la Torá, trabaja para los propósitos creacionales de Dios. El amor que motivó a Dios para crear a la humanidad lleva también la carga cuando la desobediencia humana se manifiesta. Es el mismo amor manifestado con Israel, su pueblo, con los cristianos, en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El amor viene a ser la realidad básica del universo. Así que este Salmo 19 nos recuerda de una manera muy particular y muy especial la gracia, la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Voy a leerlo completo para concluir. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra suena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que Dios nos ayude esta semana, amados hermanos, que el Señor nos ayude esta semana para que nosotros estemos dispuestos a que Él nos dirija a través de la instrucción de su palabra. Creo que es una magnífica oportunidad para que nosotros podamos leerla, estudiarla, meditarla y que podamos también memorizarla. Tome tiempo para que sus niños en estos días de contingencia y de confinamiento en casa aprendan algún pasaje de las Escrituras. Si les parece bien, oremos al Señor por diezmos, ofrendas y primicias. Padre, te rogamos que tu bendición sea en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, que son guiados por tu palabra, dirigidos por tu palabra y que pueden no solamente encontrar en la naturaleza, sino particularmente en la instrucción de Dios, en la Torá de Dios, la dirección adecuada. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Pedimos tu guianza. Y Padre, gracias porque podemos ser fieles a ti en este tiempo de contingencia, dándote, Señor, nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestras ofrendas. Bendice, oh Dios, lo que tu pueblo ha apartado para ti y para tu obra. Y permite que tu bendición plena llegue a cada familia y que nada haga falta a los que son fieles a ti.
Bendícelos, ayúdalos y guíalos. Que su alacena siempre tenga lo suficiente y más allá de lo suficiente, de lo necesario. Sobreabunda, Señor, tu bendición en cada hogar. Que tu bendición sea con cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.